Dime, ¿tú tienes bien claro dónde termina la ficción y dónde empieza la realidad? Mira, imagina que inventas un personaje. Lo describes una noche cualquiera en un foro como un juego, sin darle importancia. Apenas le inventas una circunstancia, añades una imagen retocada, 2 frases inquietantes y nada más. Pero semanas después, ves que otras personas empiezan a usarlo. Poco a poco le van añadiendo detalles, le escriben historias, le crean nuevas fotos falsas, le dan un nombre, le dan un pasado, le dan intención. Hasta que un día lees que 2 niñas han intentado asesinar a una compañera para ofrecérsela como sacrificio a ese personaje que tú creaste. Y no, esto no es ninguna película, no es una leyenda urbana. Ocurrió realmente en 2014 en Wisconsin. El personaje que creaste o que empezó a utilizarte se llamaba Slenderman y nació en internet un 10 de junio de 2009. Pero hoy no vamos a hablar solo de Slenderman, vamos a hablar de algo mucho más inquietante. De la posibilidad de que las historias no solo sean fantasía o que no solamente describan una realidad, sino que la crean. Soy Luis Landa y hoy hablaremos de la hiperstición. Créeme, después de esto, no podrás volver a mirar igual a esas ideas que se alojan en tu mente. Ven, acompáñame. El 8 de junio de 2009, un usuario llamado George Rigejeje escribió en un foro de internet llamado Something Awful. Crear imágenes paranormales ha sido mi afición desde hace bastante tiempo. De vez en cuando me topo con sitios web raros que muestran fotos raras y siempre me he preguntado si sería posible incluir una de mis creaciones en un libro, en un documental o en un sitio web, simplemente filtrándolas casualmente en la red, como complementos de historias falsas o no. Así que, ¿y si creamos un montón de ellas? Era solo un juego, un pequeño concurso improvisado, a ver quién podía crear la mejor imagen paranormal falsa, nada más. La gente empezó a crear y a subir sus imágenes, hasta que 2 días después otro usuario, Victor Surge, que era el alias de Erik Knudsen, sube 2 fotografías en blanco y negro. La primera de ellas muestra a unos niños avanzando hacia la cámara, y con una frase inquietante. No queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su silencio persistente y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos consolaban al mismo tiempo. La segunda fotografía muestra a otros niños distintos que están jugando tranquilamente en un parque, corriendo, riendo, subiendo al tobogán. Y al fondo, bajo la sombra de los árboles, una figura alta, demasiado delgada quizá, una figura sin rostro. Bajo la imagen puede leerse: Una de las 2 fotografías recuperadas del incendio de la Biblioteca Municipal de Stirling. Destaca por haber sido tomada el día de la desaparición de 14 niños, por lo que se conoció como Slenderman. Las autoridades citaron sus deformidades como defectos de la película. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después, y la fotografía original fue confiscada como prueba. 1986. Fotógrafa Mary Thomas. Desaparecida el 13 de junio de 1986. En este momento, Slenderman no era un mito. No era una leyenda, ni siquiera era una noticia. Era solamente esta imagen y esta frase. Nada más. Pero mira lo que empezó a suceder. Acompáñame. Otros usuarios respondieron. Añadieron nuevas fotos, nuevas frases, nuevos fragmentos de historias. Uno decía que se aparecía en los bosques, otro que se acercaba a los niños, otro que los hacía desaparecer. Cada aportación era pequeña, creativa, inofensiva.
como si todos estuvieran jugando un mismo juego improvisado, inventar juntos un mismo monstruo. Pero así, sin darse apenas cuenta, estaban haciendo algo muy distinto. Habían empezado a creer juntos en una misma ficción. Y a partir de ahí, Slenderman dejó de tener dueño. Ya no pertenecía a quien lo creó. No pertenecía ni a un escritor, ni a una página. Cualquiera podía añadirle detalles, cambiarlo, extenderlo, corromperlo, darle vida. Se había convertido en un organismo narrativo autónomo. Una idea que se reproducía y que mutaba cada vez que pasaba de una mente a otra. Y que cuanto más circulaba, más real se sentía. ¿De verdad crees que algo así aceptaría quedarse para siempre encerrado en Internet? Mira. Peyton y Morgan, de 12 años, parecen ser las mejores amigas del mundo desde hace un par de años. Para celebrar su cumpleaños, Morgan decide hacer una fiesta muy especial e invita a Peyton y a Anissa a pasar la noche en su casa. La idea de esa fiesta tan especial parece ser que surgió de Anissa, que aunque no era su mejor amiga, tenía muchas afinidades con ella. A Anissa también le encantaba leer, le encantaba la fantasía, los creepypastas y las historias de Slenderman, como a Morgan. El objetivo de Anissa era tan claro como siniestro. Al amanecer del día siguiente, el sábado 31 de mayo de 2014, tras desayunar y jugar un rato juntas, salen a pasear hacia el bosque. Ahora estamos a las afueras de la pequeña ciudad de Waukesha, en Wisconsin. Está nublado, pero la temperatura es agradable y anuncia la llegada adelantada de la primavera. Anissa lleva en la mochila un cuchillo de cocina y en algún momento se lo enseña a su amiga. Luego deciden jugar al escondite. Morgan cuenta, Anissa y Peyton corren a esconderse, pero Anissa, en lugar de esconderse, le hace la zancadilla a Peyton y la inmoviliza en el suelo. Entonces Morgan salta sobre ella y le asesta 19 puñaladas por todo el cuerpo. Después, tras arrastrarla hacia el interior del bosque, ambas pasean hacia un Walmart cercano para lavarse en los baños. Menos mal que Peyton no ha muerto. Se arrastra hacia un camino donde un ciclista la encuentra, avisa a una ambulancia y, contra todo pronóstico, consiguen recuperarla. La historia que cuentan después Morgan y Anissa en los interrogatorios es increíble y devastadora. Cuentan que descubrieron a Slenderman en un vídeo colgado en internet y de ahí llegaron a un foro y siguieron buceando y buceando hacia las profundidades creepypastas del mito. Lo que ellas querían simplemente era ofrecerle una víctima humana, un sacrificio para poder convertirse en sus proxies, en sus servidoras, en sus compañeras y así poder vivir con él en el bosque para siempre. Y déjame que te recuerde de nuevo que esto no es una leyenda urbana. Esto está en los informes judiciales, en las grabaciones policiales del interrogatorio, en los testimonios de los psicólogos. Ambas fueron declaradas incompetentes para ser juzgadas y fueron ingresadas en programas de tratamiento a largo plazo en instituciones especializadas. Pero ¿qué se había roto aquí? La ficción había escapado de Internet y había ocupado el mundo real a través de sus creencias. Además, cuando esta historia se hizo pública, una mujer de Hamilton, en Ohio, declaró a un reportero de la televisión WLWT que su hija de 13 años la amenazó con un cuchillo en la cocina de su casa. La madre declaró aterrorizada que llevaba meses obsesionada con Slenderman. Slenderman no tenía cuerpo. No tenía existencia física, pero aún así había producido acciones en este mundo.
había cruzado la frontera. Pero aún hay más. El 4 de septiembre de ese mismo año, en Port Richey, Florida, otra chica de 14 años incendia su casa, con su madre y con su hermano pequeño dentro. Eddie Daniels, portavoz de la oficina del sheriff, informó que estaban investigando si el hecho de que la chica hubiera estado obsesionada con las historias en línea sobre... ¿Adivina sobre quién? Sí, sobre Slenderman. Si este hecho pudiera estar relacionado con el incidente. Definitivamente el genio había escapado de la lámpara. Ya no estamos preguntándonos si Slender es real o no, sino qué es lo que ocurre cuando una idea consigue suficiente espacio dentro de la mente humana. Durante mucho tiempo pensamos que las ideas eran herramientas, que nosotros las creábamos, las usábamos y luego simplemente las olvidábamos, porque eran nuestras. Pero quizá hay algunas ideas que funcionan de otra manera. Surgen como pequeñas semillas y de pronto empiezan a comportarse como organismos autónomos, como pequeños seres que necesitan una mente para alojarse, crecer y reproducirse. Una historia no necesita un cuerpo, solamente necesita que alguien la escuche para que alguien la repita, para que a su vez alguien más la crea. Cuando esto ocurre y alcanza cierta masa crítica, la historia empieza a cambiar el mundo a su alrededor para que se parezca cada vez más a sí misma. Algunos pensadores llaman a esto hiperstición, una palabra extraña para un fenómeno inquietantemente simple. El que una idea, por el hecho de ser creída, se puede volver real. Real no como una piedra, como un árbol, sino real como una fuerza autónoma, como algo que provoca decisiones, movimientos, acciones, algo con un comportamiento tremendamente vírico. Hiperstición, mucho más que una superstición. Y es muy curioso ver cómo se comporta. Primero alguien crea una idea, si no es la idea la que se crea a sí misma dentro de esa persona. Luego otros la escuchan. La idea se propaga. Y más tarde, muchos de esos receptores vuelven a actuar como creadores, como incubadores de esa idea memética, creyendo en ella y propagándola de nuevo. Aquí la idea se comporta como un virus buscando nuevos huéspedes en los que crecer, en los que reproducirse y poder volver a expandirse. Porque finalmente, esas acciones confirman la realidad de la idea inicial, que cobra fuerza y amplía su círculo de crecimiento. Un círculo vicioso, un círculo que pasa de la idea a la creencia, de la creencia a la acción. Esa acción crea una confirmación que genera más creencia y vuelve de nuevo al principio. Una hiperstición no necesita ser verdadera al principio. Se va volviendo verdadera por autorrefuerzo, como si la ficción estuviera empujando al mundo para reforzarla. Y Slenderman es exactamente esto. Piensa que este mito no tiene su origen en la lejana Edad Media, ni nació en un bosque oscuro o en ningún ritual antiguo, no. Tampoco es fruto de ninguna religión o de un culto olvidado. Sabemos cuándo, dónde y de la mano de quién nació. Es muy simple. Nació en un foro, en una pantalla, fruto de una broma. Pero una vez que miles de personas empezaron a imaginarlo juntas, el mundo empezó a comportarse como si realmente existiera. Y entonces, ya dejó de importar si Slenderman era real o no lo era. Lo importante es que tenía la fuerza suficiente como para generar efectos reales. Y en el fondo, ¿no es eso otra forma de existencia? Si una idea, nacida inocentemente en una pantalla, terminó influyendo tan trágicamente en el mundo real, ¿qué otras ideas pueden vivir ahora mismo agazapadas dentro de nuestras mentes, esperando la oportunidad para poder crecer?
Ahora que hemos descubierto que hay ideas que se comportan como virus, no puedo evitar sonreír cuando alguien me dice: «Oye, tengo una idea». ¿Seguro que la tienes? ¿Estás seguro? ¿La has analizado bien? Porque habrá que asegurarse bien antes de decir quién tiene a quién. Una idea no anda sola, no tiene patas, no tiene manos, no tiene voz. Nos necesita. Necesita una mente que la albergue, una boca que la pronuncie, un dedo que la escriba, un cuerpo que actúe por ella. Vamos, necesita un huésped, igual que un virus. Un virus fuera de una célula no es nada, pero dentro de su huésped se replica sin descanso para poder propagarse. Las ideas, buenas o malas, solo existen plenamente cuando entran en una mente. Y una vez dentro, muchas de ellas buscan quedarse, reproducirse, propagarse. Son historias que nos piden contarlas, relatos que necesitamos compartir, teorías que queremos defender, mitos que deseamos propagar. Y no lo hacemos necesariamente porque sean verdad, sino porque encajan, porque emocionan, porque nos dan sentido, porque nos hacen sentir parte de algo. Durante siglos este proceso fue lento, muy lento. Las ideas se propagaban de boca en boca. Una creencia podía conquistar un continente, pero lo hacía solamente a base de peregrinaciones, discursos y sacrificios. Luego llegó la escritura y muchas ideas sobrevivieron a sus huéspedes iniciales poniendo sus esporas dentro de los libros. Libros que también viajaban, que se copiaban, que se traducían y así, de generación en generación, conquistaban las mentes. Pero casi nunca lo hacían de forma masiva. Eran otras épocas, claro, y los tiempos necesarios para el contagio también eran otros. Hasta que llegó Internet. Una red donde cualquier mente del planeta puede rozar casi instantáneamente a millones de otras mentes. Donde una historia puede cruzar el planeta antes de que podamos preguntarnos siquiera quién la inventó. Donde muchas veces la autoría se diluye y la verificación muchas veces llega tarde. Aquí lo que manda es la inmediatez. Y con la velocidad, la mutación se acelera, el contagio se dispara, la propagación se vuelve infinita. Ya no hacen falta siglos para crear un mito, a veces le bastan días, horas o minutos. Los memes vuelan. Pero hay memes que son oscuros, tremendamente oscuros. Slenderman fue de los primeros mitos nacidos por completo en este ecosistema. Un organismo narrativo diseñado sin querer para el hábitat perfecto. La mente humana conectada a Internet. Ya no hablamos de una historia de terror. Hablamos de una nueva forma en la que las ficciones nacen, crecen, se reproducen y actúan sobre el mundo a través de nosotros. Y dime, si las ideas pueden usar nuestras mentes como huéspedes sin que lo sepamos, ¿qué historias viven ahora mismo dentro de ti sin que te des cuenta? Ni todas las ideas son iguales, ni lo son todas las personas. Así que tampoco todos somos igual de permeables a ciertas historias e ideas. Hay mentes más imaginativas, otras más solitarias, algunas más hambrientas de pertenencia y otras con menos filtros ante lo extraño. Y también hay cierto tipo de ideas que parecen saber detectarlo para poder aprovecharlo y adaptarse a cada tipo de mente. A esta adaptación, algunos la llaman memética oscura. Ideas que no solo buscan reproducirse, sino que son capaces de adaptarse para poder sobrevivir mejor dentro de cierto tipo de mentes. Historias que evolucionan para ser más seductoras, más aterradoras, más inolvidables. No buscan la verdad, no les interesa. Buscan
espacio mental, atención, emoción, identidad. Como semillas que lleva el viento, que solo germinan cuando encuentran la tierra adecuada, buscan convertirse en parte de quien las alberga y, cuando esto ocurre, la idea ya no necesita que la recuerdes conscientemente. No. Hace que te recuerdes a ti mismo a través de ella. Slenderman no solo era un monstruo alto y sin rostro. Slenderman era una historia diseñada, sin querer, es verdad, para conectar con miedos primarios profundos. El miedo a ser observado, el miedo a desaparecer, el miedo a perder el control, el miedo a perder a nuestros seres queridos. Y cada vez que alguien le añadía un nuevo detalle, la criatura se volvía más completa, más coherente, más fácil de temer y de creer. Por eso, finalmente, algunas mentes no solo lo imaginaron, sino que actuaron como si Slenderman fuera real. Y aquí es donde la hiperstición cierra su círculo terrible. La idea ya no vive solo en Internet, vive en ti, en decisiones, en comportamientos, en consecuencias, y empieza a tomar el control. Por eso, si hay ciertas ideas que pueden crecer hasta intentar tomar el control y generar acciones reales, yo sigo preguntándome, ¿cuántas ideas viven hoy dentro de nuestras cabezas? Ideas que creemos propias, pero que puede que no lo sean, sino que sean ellas quienes nos eligieron a nosotros. Y ojo, no han de ser necesariamente ideas sobre monstruos. Las más peligrosas son las que parecen tremendamente lógicas, pero nos aíslan. Y es que si hay ideas que pueden adaptarse para sobrevivir en nuestras mentes, ¿cómo somos de libres realmente? ¿Crees que podemos pensar lo que queremos de verdad? Pero respira. No estamos diciendo que las ideas ajenas controlen por completo tu mente, no. Ni que seamos marionetas sin voluntad, ni mucho menos. Lo que estamos viendo aquí es algo mucho más sutil y más humano. Que somos seres gregarios y que pensar no es un acto tan solitario como creemos. Que tu mente no vive aislada del mundo. Que cada idea que aceptamos, cada historia que repetimos, cada relato que nos conmueve, nos cambia un poco. Pero que al hacer nuestra cada una de esas ideas, al contarla, al compartirla, nosotros también la cambiamos a ella. Y que antes una historia tardaba años en encontrar a su público, pero que hoy puede ser casi instantáneo. Por todo esto me pregunto, si hay ciertas ideas que nos necesitan como huéspedes y si Internet ha multiplicado tanto su velocidad de contagio, ¿realmente somos nosotros quienes hemos elegido este escenario? Es más, ¿somos nosotros quienes elegimos a las ideas o son las ideas las que aprenden a elegirnos a nosotros? No es una pregunta cómoda, ¿vale? Pero es necesario comprender cómo una ficción como Slenderman pudo mutar y replicarse tan rápido, y cómo pudo saltar de la pantalla al mundo real para producir aquellos terribles actos. Necesitamos estar atentos porque no todas las historias que nos llegan son ni inocentes ni enriquecedoras. Y despertar, prestar atención, es un acto mucho más poderoso de lo que ellas y de lo que nosotros mismos solemos creer. Observa, ¿qué crees que puede estar creciendo dentro de nosotros hoy sin que apenas nos demos cuenta? Soy Luis Landa y esto fue Memoria del Misterio. Hoy no hemos hablado solo de Slenderman, ni siquiera solo de la hiperstición. Hoy, juntos, hemos mirado algo mucho más cercano. La forma en la que las historias entran en nosotros, se quedan y nos transforman. Así que la próxima vez que una historia te atrape,
que una idea no te suelte, que un relato se quede dando vueltas en tu cabeza, tal vez merezca la pena hacerte una pregunta muy sencilla. ¿La estoy pensando yo o es ella la que me está pensando a mí? Y ojo, que las historias más peligrosas no son las que hablan de monstruos misteriosos. Las hay mucho más normales y mucho más peligrosas que Slenderman. Nos volveremos a ver muy pronto en el próximo misterio. Pero hasta entonces, recuerda, no todo lo oculto está destinado a permanecer en la sombra. Buenas noches.